Dios les bendiga, hermano. Gracias por acompañarnos nuevamente. Vamos a dar inicio una vez más a uno de nuestros cultos, así que cerremos los ojos donde estamos y digámosle a Dios. Padre Celestial, te pedimos por este culto que lo bendigas de principio a fin, Señor, que bendigas a cada una de las personas que van a escuchar, que van a cantar tus alabanzas, Señor. Pedimos que seas tú bendiciendo a aquellas personas así también que van a escuchar por primera vez, que el Espíritu Santo pueda entrar en él, que puedan aceptarte como su Salvador, Señor, y que puedan cambiar sus vidas también. Te pedimos que recibas la alabanza en este momento, en nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con el primer grupo de alabanza. Dios les bendiga. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Dios le bendiga, hermano. Nos dejamos con el siguiente grupo para la alabanza. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula El piloto de Galilea. Si usted la conoce, acompáñenos. Si la luz del sol se oculta y vacila en mí la fe, y plegaria elevo y clamo, Cristo mi piloto sé. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Siempre que mi barca boga en el tempestuoso mar, puedo fiar en mi piloto y en su seno reposar. Mi piloto irá conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Cuando llegue a la ribera de la patria celestial, me dará la bienvenida mi piloto sin igual. Mi piloto
conmigo y de nada temeré. No me espanta el mar furioso, solo en él yo confiaré. Bueno, mis hermanos, vamos con la predicación de esta noche. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, esperamos que hayan cantado estas alabanzas de todo corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a buscar en Primera de Pedro, el libro de Pedro. Primera de Pedro, vamos a buscar el capítulo 3 y vamos a leer del versículo 8 en adelante. Primera de Pedro 3, del 8 en adelante. Así que vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Oremos a Dios. Seámosle, Padre Celestial, pedimos que seas tú bendiciendo tu palabra, Señor, que esta palabra pueda impactar nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a cada uno de nosotros por medio de ella, así también a las personas que por primera vez escuchan, que puedan sus vidas ser transformadas por medio de tu palabra, Señor, que puedan ser cambiados. Te pedimos que seas tú bendiciendo en gran manera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, aquí está hablando acá la palabra de Dios, según el título que le han puesto acá, una buena conciencia. Y acá nos está invitando la palabra de Dios a que nosotros como hermanos en Cristo, como el mismo Padre que tenemos, como somos parte de un mismo cuerpo, que nosotros nos comprendamos entre nosotros mismos, que nos entendamos, que trabajemos en favor de la otra persona, que nosotros seamos amigables, que seamos compasivos, que tengamos empatía, que entendamos las situaciones de las demás personas. Porque dice el versículo 8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Cuando muchas veces, esto lo hemos hablado en muchas predicaciones, que muchas veces hay personas que están en situaciones difíciles, hay personas que están en pruebas, hay personas que están en pecado, y muchas veces lo que nosotros hacemos, lo primero que hacemos es juzgar, pero la palabra de Dios nos invita a que nosotros tengamos compasión de ellos. Dice también, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y es que cuando la palabra de Dios lo explica así, que cuando una parte del cuerpo está dolida, pues la otra parte del cuerpo también lo siente. Es decir, si nosotros nos duele un brazo, si nosotros no tenemos un brazo, todo el cuerpo lo siente. Y de eso se trata la familia de Dios, de que cuando alguien esté en problemas, cualquier índole, en cualquier prueba, en cualquier situación de pecado, que nosotros lo sintamos también y que nosotros podamos hacer algo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos duelen los pies o nos duele el cuerpo, automáticamente nos tomamos una pastilla porque todo lo siente, pero nuestra mente tal vez, nuestro cerebro tal vez no nos duele, pero lo siente. Entonces lo que hace es buscar una solución, se toma una pastilla y el dolor del cuerpo se nos quita. Si nosotros nos machucamos un dedo de una mano, lo que nosotros hacemos es de que nos ponemos una curita, nos ponemos pomada, si nos quemamos nos ponemos pomada, nos vendamos y todo. Y aunque tal vez el cerebro no lo sienta, aunque tal vez el otro brazo no lo sienta, pero con el otro brazo hacemos las cosas y el cerebro manda las órdenes. Entonces, de eso se trata lo que nos dice la palabra de Dios acá, que si una persona está en una situación difícil, que vengamos nosotros y le ayudemos, que lo vendemos, que lo saquemos. Si nuestra mano se nos ha atorado, nosotros usamos cualquier parte de nuestro cuerpo para desatorar esa mano. Incluso a veces si nosotros estamos enredados, incluso hasta usamos los dientes para romper la red en la que nosotros estamos enredados. Entonces, de eso nos habla la palabra de Dios, que nosotros pues básicamente nos entendamos, que entendamos el dolor de las otras personas, que seamos amigables, que tengamos misericordia, que seamos compasivos, y lo principal de todo es que nos amemos como hermanos que somos, como familia en Cristo que somos. Dice en el 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que no fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Entonces, acá la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que amarnos y no tenemos que responder con maldad si otra persona nos hace maldad a nosotros. Y esto es muy común, que personas dentro del camino, dentro del redil de Dios, hijos de Dios, hagan mal a otras personas. Es muy común porque nosotros no estamos exentos del pecado, si nosotros tenemos tentaciones a diario, si nosotros muchas veces nos dejamos utilizar por el enemigo. Entonces hay personas que nos van a hacer daño, muchas veces nosotros vamos a hacer daños también a las demás personas. Pero acá la palabra de Dios nos dice que no tenemos que pagar mal por mal. Más bien nosotros tenemos que ser de bendición, tenemos que entender cuando a nosotros nos hagan algún agravio, nosotros debemos de comprender y debemos nosotros responder no conforme a la misma situación, sino de manera sabia, basado en la palabra de Dios, pedirle sabiduría a Dios para saber cómo actuar, pedir sabiduría a Dios para saber cómo hablar. Y si no la pedimos a Dios, pues tenemos que haber leído la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a decir cómo nosotros debemos de comportarnos. Automáticamente nosotros leamos la palabra de Dios, nosotros vamos adquiriendo sabiduría y nosotros vamos entendiendo cómo nosotros debemos de comportarnos en esta vida. Entonces, acá la palabra de Dios nos está diciendo que tengamos una buena conciencia, no una mala conciencia. Decía el programa famoso del Chavo del Ocho, el Chespirito, decía que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es que eso es algo bien común en nosotros, que nuestra mente, nuestro corazón la tenemos llena de maldad, y por eso nosotros queremos responder conforme a las otras personas nos responden a nosotros. Y eso lo podemos ver en la calle, cuando de repente se cruzan dos carros y uno no deja pasar al otro y el otro no pasa porque el otro no lo deja pasar también. Y se empiezan a pitar 3 veces y el otro le responde de la misma manera y se bajan del carro y viene uno de los conductores y empieza a pegarle el carro, a arruinarlo, y la otra persona empieza a hacer lo mismo. Entonces eso lo vemos bien común en la calle nosotros, lo vemos también con los vecinos que quieren hacer maldad, lo vemos incluso hasta con los amigos que muchas veces por la envidia quieren hacer maldad, lo vemos en muchas situaciones. Lo vemos con compañeros de trabajo, lo vemos en compañeros de estudio, como muchas veces tratan de ponernos en mal, como muchas veces hacen acciones que para que nosotros quedemos mal. Pero la palabra de Dios nos dice acá que nosotros debemos de ser inteligentes, que nosotros debemos de actuar conforme está escrito acá, comprender, ser amigables, tener compasión. Y de esa manera nosotros nos vamos a abstener de muchos males que nos podrían venir si nosotros actuamos de la peor forma. Porque si nosotros vemos a las personas hoy en día que se están golpeando en la calle, si los dos se ponen al mismo nivel a estarse dando de golpes, los dos se van a ir presos. Pero si una persona mejor prefiere alejarse y no meter manos, o sea, y no lastimar a la otra persona, pues esa persona queda como inocente y se llevan a la persona que ha sido agresor. Entonces la palabra de Dios también nos libra de esas situaciones, también nos libra de situaciones que pasan en este mundo, que tal vez nosotros no lo sabemos porque tal vez nosotros no la leemos, pero la palabra de Dios nos da esa sabiduría para que nosotros podamos conducirnos en este mundo. Dice en el 9 nuevamente, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Y es que la palabra de Dios, todo lo que nosotros hagamos en favor de los demás, así también es como un boomerang que va a traer consecuencias. Si nosotros bendecimos a la otra persona, nosotros también vamos a ser bendecidos. Eso no quiere decir que de la misma persona nos va a regresar el favor, sino que de algún otro lado va a venir siempre esa misma bendición. Pero si nosotros andamos maldiciendo, si nosotros andamos haciendo cosas, haciendo mal a las demás personas, pues va a venir otra persona y nos va a hacer el mal a nosotros también. Porque nadie está acá, nadie se va a liberar de la maldad, porque hay un Dios y hay justicia, y todo lo que nosotros hagamos lo vamos a vivir. Imagínense en esta situación que nos encontramos ahora, todas esas personas, los delincuentes que anduvieron haciendo maldad, todas esas personas que anduvieron matando, personas que anduvieron robando y que dijeron, poca gente me vio, pero nadie me conoce, nadie me puso el dedo, nadie sabe quién soy, no pasa nada.
todas esas personas ahora, la justicia la terrenal las anda buscando para que estén en las cárceles, para que puedan estar encerrados. Entonces esas personas que pensaron que eso nunca iba a pasar, ahora van a tener su recompensa. Y hay personas incluso que hasta las mataron antes de que llegara esto, porque ya habían matado a otras personas. Entonces todos van a tener su recompensa acá en la tierra. Todos van a tener las consecuencias del pecado que ellos han hecho. Pero la palabra de Dios nos manda que nosotros seamos inteligentes. Si otra persona viene en un carro y empieza a gritar y empieza a pitarnos y a hacer diferentes cosas que nos pueden traer problemas, pues la palabra de Dios nos dice acá que nosotros seamos de un mismo sentir, compasivos, que no sabemos si esa persona tal vez tiene problemas, si está en una situación demasiado tensa, si le está yendo mal, si tal vez ha perdido algún familiar, si tal vez lo han echado de un trabajo, si tal vez esa persona pues está en una situación difícil económicamente, y por eso es que andan cargados de enojo y andan siendo conducidos por el enemigo, incluso para que nosotros perdamos la cordura. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser misericordiosos y amigables con esas personas. También especialmente con las de la fe, pero también con las personas del mundo aún, porque las personas del mundo no conocen a Dios. Ellos no conocen el Espíritu Santo, ellos no son guiados por el Espíritu Santo, y nosotros tenemos que comprender que esas personas se dejan guiar por el enemigo. Tenemos que comprender que esas personas no se dejan guiar por Dios, no se dejan guiar por el Espíritu Santo, pero nosotros sí. Y como nosotros sí, pues nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros tenemos la sabiduría de la palabra, pues ahora estamos aprendiendo que tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser calmados, tenemos que pensar. Si nos enojamos, no tenemos que dejarnos llevar por la ira, por el enojo tal vez. No tenemos que actuar sin pensar, más bien hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer nuevamente el 8, dice: finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Estas palabras que están acá, estos consejos, nos van a servir mucho en la vida, en un trabajo, en la calle, con los compañeros, con las personas, en grupos de amigos, en cualquier lugar. Estas palabras nos van a servir porque en cualquier momento nosotros podemos enojarnos y perder la cordura. Pero recordando este pasaje acá de la palabra de Dios, nosotros podemos evitarnos infinidad de problemas. Podemos evitarnos dinero, multas, podemos evitarnos años en las cárceles, podemos evitarnos muchas cosas, pérdidas de familiares incluso. Así que la palabra de Dios nos invita a eso, nos llama a eso, que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, nuestros corazones, que quitemos toda la maldad, que tengamos bien nuestra conciencia, que nosotros en nuestra mente reine la paz y no reine el enojo. Y para aquellas personas que lo han intentado, pero que no lo han intentado por medio de Dios, pues si no lo han logrado, esa es la razón por la cual no lo han logrado. Porque tienen que ser por medio del Espíritu Santo, porque tienen que ser por medio de Dios. Y la manera es aceptándolo a Él, a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, aceptando a Dios como nuestro Padre y permitiendo que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas. Así que si esas personas quieren tener paz en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, pueden hacer esta oración que hacemos al final de cada culto, y pueden repetir después de mí esta oración y decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en un culto más. Nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.